En las afueras de Aldea del Sol, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, Martina y su esposo, Javier, se mudaron a una casa espaciosa pero acogedora. Al principio, Martina pensaba que ese lugar tranquilo, con sus calles silenciosas y el bosque cercano, le traería paz. Imaginaba las tardes acurrucada junto a la ventana, con una taza de infusión y un libro en las manos, dejando que el tiempo se deslizara lentamente. Y durante los primeros meses así fue: calma, aroma a madera y un aire de hogar. Martina vestía siempre con sencillez elegante, blusas suaves que acariciaban su piel, faldas que rozaban sus rodillas y unos zapatos de tacón medio que hacía juego con sus pendientes de plata, delicados y discretos. Su cabello, largo y castaño, caía en ondas naturales que enmarcaban su rostro de piel clara y ojos marrones, llenos de una melancolía apenas perceptible, pero poco a poco, Javier comenzó a ausentarse cada vez más. Su trabajo en una multinacional lo llevaba a viajes interminables, primero unos días, luego semanas enteras. Sus maletas se convirtieron en visitantes recurrentes, y la soledad empezó a agarrar a Martina con manos invisibles. La calle silenciosa ya no era un refugio, sino una prisión. Su único consuelo era Bruno, un rottweiler fiel que llevaba con ella desde hacía 6 años, desde que era un cachorro torpe y juguetón. Bruno era un gigante de ojos oscuros y pelaje brillante, que parecía entender cada uno de los silencios de Martina. Cuando ella estaba ansiosa, él se acercaba y se acurrucaba a sus pies. Cuando la tristeza la invadía, se sentaba junto a ella como un guardián silencioso. Aquella noche, la lluvia golpeaba con fuerza el tejado, y el viento hacía bailar las ramas de los árboles. La casa, que normalmente irradiaba calidez, parecía un cascarón vacío y frío. Martina se acostó, pero el sueño la esquivaba. La cama era demasiado grande, y el espacio a su lado demasiado vacío. Entonces, un sonido suave, el golpeteo de las uñas de Bruno sobre el suelo de madera. El perro se acercó y se sentó junto a la cama, mirando con esos ojos profundos que parecían comprender todo lo que ella sentía. Martina deslizó su mano por su cuello grueso y sintió que su cuerpo se relajaba un poco, pero algo empezó a cambiar. Bruno parecía captar cada emoción, cada pensamiento, con una sensibilidad inusual. Cuando Martina se sentaba en el sillón, perdida en sus pensamientos, él se tumbaba a sus pies. Y a veces, ella hablaba con él, deseando escuchar una voz amiga, y sentía que él entendía cada palabra. Las tardes transcurrían así, con Martina buscando en la mirada de Bruno ese calor que su marido ya no le daba. Esa noche, mientras estaba envuelta en una manta en el sofá, Bruno recostó su cabeza sobre sus piernas. Martina acarició su pelaje, y un extraño cosquilleo recorrió su piel. Era un sentimiento inquietante, una mezcla de miedo y necesidad que no sabía cómo nombrar. Con el paso de los días, empezó a notar un detalle que antes no había reparado: Bruno siempre dormía a un lado de la cama, tan cerca que podía rozar su cuerpo con la mano. Cada noche, antes de dormir, deslizaba sus dedos por su pelaje, buscando ese calor que la aislaba del vacío. Una tarde especialmente fría, Martina llegó a casa agotada. Se quitó los zapatos de tacón y se envolvió en su bata larga de terciopelo, que dejaba entrever sus piernas al caminar con una sensualidad discreta. Bruno ya la esperaba en el salón, tumbado en el sofá, y se acomodó a sus pies cuando ella se sentó. «Solo tú estás siempre aquí», murmuró, inclinándose hacia él. Bruno levantó la cabeza, la miró fijamente. De repente, algo dentro de Martina se estremeció, una sensación cálida y extraña que la hizo alejarse de un salto, como si se hubiera quemado. ¿Qué le pasaba? Era solo un perro, su amigo fiel, pero su presencia empezaba a desbordar los límites de la amistad. Martina sacudió la cabeza, intentando expulsar esos pensamientos prohibidos. Pero no se iban. La semana siguiente, con Javier en otro viaje, esa sensación se intensificó. Ella ya no esperaba sus llamadas ni mensajes. Su mundo giraba alrededor de Bruno, de sus ojos, de su aliento cálido. Una noche, sentada en el sofá con la luz tenue del flexo, escuchó el viento azotar los árboles y el golpeteo de la lluvia en las ventanas. Bruno estaba a su lado, tranquilo, casi meditativo. Martina deslizó sus manos por su cuerpo, sintiendo la fuerza oculta bajo el pelaje. El perro no se movió, solo la miró con esos ojos que parecían decir más de lo que ella podía entender. Pero entonces, una idea aterradora cruzó su mente: ¿y si lo que sentía era algo más que soledad? ¿Y si Bruno no era solo un perro? Se levantó de un salto,
huyó a su habitación y cerró la puerta con llave. Se dejó caer en la cama, cubriéndose la cara con las manos, murmurando, «Esto no está bien, esto no puede ser real». Mientras afuera la tormenta arreciaba, Martina se debatía entre la razón y lo que su corazón le susurraba, sin poder detener la creciente intensidad de sus sentimientos. La noche parecía no tener fin. Y en la penumbra, un secreto esperaba ser revelado. Pasaron los días y la rutina de Martina giraba en torno a Bruno. A pesar de la inquietud que le producía la intensidad de sus sentimientos, el perro se había convertido en su refugio irreemplazable. Cada mañana, ella despertaba sola en la enorme cama, pero la primera imagen que buscaba no era la de Javier, sino la de Bruno, dormitando pacíficamente a un lado, con su pelaje oscuro acariciado por la luz suave del amanecer. Una mañana de otoño, Martina decidió salir a pasear por el campo que rodeaba a Aldea del Sol. Se puso un suéter de lana color granate que abrazaba su figura con delicadeza, combinado con unos pantalones ajustados y unas botas de cuero marrón que crujían al pisar las hojas secas. Su cabello recogido en una coleta alta dejaba entrever el cuello, y un ligero perfume a jazmín la acompañaba, creando una mezcla de frescura y misterio. Bruno, siempre a su lado, caminaba con paso firme pero tranquilo, sus orejas ligeramente erguidas, atento a cada sonido del bosque. Mientras avanzaban, Martina sentía como la naturaleza la envolvía y calmaba esa tormenta interior que la consumía. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al doblar una curva del sendero, se encontraron con un hombre mayor, de rostro curtido y ojos vivaces, que los observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Llevaba un sombrero de ala ancha y un chaleco de lana sobre una camisa blanca, aspecto típico de alguien que había vivido toda su vida en el pueblo. «Buenos días», saludó Martina con una sonrisa amable. «¿Sabe si hay alguna tienda abierta cerca?» «Buenos días, señorita», respondió el hombre con voz ronca. «Aquí no hay mucho, pero la taberna de Don Paco está abierta hasta la noche. Allí podrá encontrar algo de todo». Martina asintió y se despidió, pero al alejarse notó que Bruno había quedado quieto, observando fijamente al hombre con una expresión casi humana, como si reconociera algo oculto en su mirada. «Vamos, Bruno», susurró ella, acariciando su lomo. «No te quedes parado». Mientras continuaban su camino, Martina no pudo evitar preguntarse qué secretos escondían esos ojos viejos y penetrantes. ¿Sería solo un aldeano más, o había algo más en aquel encuentro fortuito? Esa noche, la casa parecía más silenciosa que nunca. Javier seguía en viaje, y Martina, vestida con una blusa de seda color marfil que rozaba suavemente sus hombros, y una falda lápiz que destacaba sus curvas, se sentó en el sofá junto a la chimenea encendida. Bruno se acomodó a sus pies, su aliento cálido casi rozando la piel de sus tobillos. Mientras las llamas danzaban, Martina sintió que su mente se llenaba de reflexiones y recuerdos. Recordó los momentos con Javier, la distancia que se había instalado entre ellos, y como Bruno se había convertido en su compañía más constante, su confidente silencioso. De repente, un ruido sutil interrumpió la calma, un leve rasguño proveniente de la puerta de entrada. Martina se tensó, miró hacia el umbral, pero no había nadie. Solo la sombra de Bruno proyectada por la luz de la chimenea se movía lentamente. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz baja, aunque sabía que no habría respuesta. El perro levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo, como una advertencia. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería acaso el hombre del sendero, o algo aún más inquietante? La noche avanzó, y en el silencio, Martina comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Algo oscuro y desconocido acechaba en la sombra de su soledad, y Bruno, su fiel guardián, parecía ser parte de ese misterio que apenas empezaba a desvelarse. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión creciente. Martina empezó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Bruno, normalmente tranquilo y dócil, a veces mostraba una mirada intensa y penetrante, como si viera más allá de las paredes de la casa. Sus enormes patas dejaban huellas profundas en el suelo de madera, y su respiración, al acercarse a ella, se sentía más cálida, casi humana. Una tarde, mientras llovía a cántaros y el viento golpeaba con fuerza las ventanas, Martina decidió preparar una cena sencilla. Se vistió con un jersey de cuello vuelto color mostaza que resaltaba su piel ligeramente bronceada, y unos pantalones vaqueros ajustados que acentuaban sus caderas. Sus labios llevaban un brillo sutil, y un collar de plata adornaba su cuello, destacando ese pequeño detalle que atraía la atención sin ser ostentoso. En la cocina,
mientras removía la salsa en la olla, escuchó un ruido extraño proveniente del salón. Bruno estaba junto a la ventana, observando fijamente la oscuridad. Martina se acercó, apoyó una mano sobre su lomo y notó que el perro estaba más tenso de lo habitual. «¿Qué pasa, Bruno?», susurró ella, con una mezcla de curiosidad y preocupación. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Martina se giró rápidamente, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se acercó lentamente, con Bruno a su lado, y abrió la puerta. No había nadie. Solo una caja pequeña y vieja, con signos de humedad, reposaba en el umbral. Martina la tomó con cuidado y la llevó al salón. Al abrirla, encontró dentro una carta amarillenta y una antigua fotografía en blanco y negro de una mujer que parecía sacada de otra época. La mujer tenía una mirada intensa, labios carnosos y ojos oscuros, casi hipnóticos. Vestía un vestido largo de encaje, con un escote discreto que dejaba entrever la suavidad de su piel. Sus manos, delicadas pero firmes, sostenían un abanico cerrado. La carta, escrita con caligrafía antigua, decía: «El guardián siempre estará a tu lado, incluso cuando la oscuridad te envuelva. Confía en él, pero no olvides que no todo es lo que parece». Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién había enviado aquella carta? ¿Y qué significaba ese mensaje críptico? Bruno, como si comprendiera la gravedad del momento, se acercó más y apoyó su cabeza en el regazo de Martina. Ella, sin poder apartar la mirada de la carta, sintió como una mezcla de miedo y fascinación la envolvía. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Martina no pudo dormir. La imagen de la mujer de la foto y las palabras de la carta resonaban en su mente. Y en la penumbra de la habitación, los ojos de Bruno brillaban con una luz inquietante, como si guardaran un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una tensión creciente que Martina apenas podía contener. La presencia de Bruno se hacía cada vez más intensa, como si el perro no solo fuera su guardián, sino también el vínculo con algo oculto y poderoso que se escondía en las sombras de aquella casa en Aldea del Sol. Una noche, tras una jornada agotadora, Martina se preparó para salir a cenar con unas amigas del pueblo. Eligió un vestido de seda azul marino que acariciaba su figura con delicadeza, dejando entrever sus hombros desnudos y la curva sutil de su espalda. Sus tacones negros hacían eco en el suelo de la entrada mientras ella, con un toque de lápiz labial rojo y unos pendientes dorados, se miraba al espejo, buscando en su reflejo esa chispa de confianza que sentía desvanecerse. Bruno, como siempre, la siguió hasta la puerta. Sus ojos oscuros parecían suplicarle que no se fuera, o quizás, advertirle de algo. Martina, sonriendo levemente, le susurró: «Tranquilo, amigo, no voy a ninguna parte peligrosa». Oh sí, al salir, la noche fresca la envolvió, y el silencio del pueblo parecía más profundo que nunca. En el bar El Olivo, entre risas y copas de vino tinto, Martina intentó distraerse, pero su mente vagaba hacia Bruno y aquella misteriosa carta que aún no podía olvidar. De regreso a casa, la lluvia había empezado a caer suavemente. Al abrir la puerta, un olor extraño la recibió, una mezcla de humedad y algo indefinible, casi eléctrico. Bruno estaba en la entrada, inmóvil, con la mirada fija en un rincón oscuro del pasillo. Martina frunció el ceño y encendió la luz. Nada parecía fuera de lugar, pero una sombra fugaz cruzó su visión periférica. Se giró, y justo entonces, escuchó un susurro apenas audible, como un eco lejano que decía su nombre. Martina. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna. El corazón le dio un vuelco. Bruno lanzó un gruñido bajo y se plantó firme, erguido, enseñando los colmillos. Martina se acercó a él, intentando calmarlo, pero la sensación de que algo invisible la observaba la paralizaba. De repente, las luces titilaron y un frío intenso invadió la habitación. La chimenea se apagó sola, dejando a la estancia sumida en una penumbra inquietante. Martina sintió que la piel se le erizaba mientras una presencia invisible parecía acercarse. Bruno ladró con fuerza, pero no se movió de su sitio. Entonces, una figura apareció en el reflejo del espejo del pasillo, una mujer vestida con el mismo vestido de encaje de la foto, con ojos oscuros y labios que dibujaban una sonrisa enigmática. Martina parpadeó, y la figura desapareció, dejando un suspiro helado en el aire. El perro se acercó a ella, rozando sus piernas, como para recordarle que no estaba sola. En ese instante,
Martina supo que la historia que había comenzado con un simple sentimiento de soledad se transformaba en algo mucho más profundo y peligroso. Y mientras miraba a Bruno, comprendió que él no era solo su compañero, sino la llave para desentrañar un misterio que la pondría cara a cara con su propio destino. ¿Pero estaba preparada para enfrentarse a lo desconocido? ¿O acaso el guardián ocultaba secretos aún más oscuros que la soledad misma? Las noches en Aldea del Sol se volvieron inquietantes. Martina sentía la casa diferente, como si respirara y observase cada uno de sus movimientos. Aquella noche, vistió un conjunto que combinaba seducción y misterio, una blusa de gasa negra que dejaba entrever la piel de sus hombros, y una falda lápiz de cuero que acentuaba sus curvas con elegancia. Sus tacones de charol resonaban suavemente al caminar, y un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna descansaba sobre su clavícula, añadiendo un toque de sensualidad contenida. Bruno permanecía a su lado, inmóvil, con esa mirada profunda que parecía atravesar las tinieblas. Martina se sentó en el sofá del salón, encendió una lámpara de luz cálida y tomó una copa de vino tinto, intentando calmar la agitación que sentía en el pecho. De repente, un sonido sutil rompió el silencio, un susurro que parecía venir de las paredes mismas. Martina, la voz, suave y etérea, la llamó por su nombre. El corazón le latió con fuerza. Se levantó lentamente y miró hacia el pasillo oscuro. Bruno gruñó, mostrando los colmillos, pero sin moverse. Sin pensarlo, Martina siguió el susurro que la guiaba hasta la antigua biblioteca, una habitación que apenas había explorado desde que se mudaron. Allí, entre estanterías repletas de libros polvorientos, encontró un libro abierto sobre una mesa. La portada era de cuero gastado, sin título visible. Al acercarse, vio que las páginas estaban llenas de símbolos extraños y escrituras que parecían moverse bajo la luz de la lámpara. Mientras leía, una sombra se deslizó detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no vio nada. Bruno, en cambio, estaba alerta, sus ojos fijos en un rincón oscuro. Entonces, una mano fría rozó su hombro. Martina gimió, pero al voltear, solo encontró el aire vacío. La temperatura bajó aún más, y el susurro volvió, esta vez más claro: confía en mí, el guardián es la clave. Martina sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Quién hablaba? ¿Qué guardaba Bruno que ella no sabía? De repente, comprendió que la soledad que la había acompañado hasta ahora era solo la superficie de un misterio mucho más profundo y oscuro. Al cerrar el libro, un papel cayó al suelo. Lo recogió y leyó: la línea entre el amor y la oscuridad es más fina de lo que imaginas. El guardián protege, pero también observa. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Bruno se acercó, apoyando la cabeza en sus manos, y ella sintió una conexión que iba más allá del simple cariño. Martina comprendió que estaba atrapada en una historia que desafiaba la lógica y el tiempo, y que la respuesta a sus preguntas estaba ligada, irremediablemente, a Bruno. Pero, ¿qué secretos ocultaba realmente aquel guardián? Y, sobre todo, ¿estaba ella preparada para descubrirlos?